Bienvenidos a la transmisión online de Ministerio Cristo Te Necesita. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Recuerda dar like y compartir con tus amigos. Puedes enviar tu petición de oración al WhatsApp más 569-9859-9119. Estaremos orando por ti. Gracias por conectarte con nosotros. Seguimos juntos desde casa. Oh, trae tu presencia, Señor. Que el cielo venga a nuestra adoración. Hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya, cantamos de tu amor. 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 El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para
Hola, gusto saludarles, bendición. Me alegro verles una vez más. Sé que ha sido tiempos difíciles y estamos hablando con respecto a lo que es las 7 leyes espirituales, y precisamente el día de hoy nos convoca a hablar de la quinta ley. Y para hacer un pequeño paneo rápidamente, recuerden que las leyes terrenales, de alguna forma, si uno no las cumple, ya sea ley de tránsito o leyes que son de forma institucional, usted va a recibir consecuencias de ello y va a tener que pagar por no haber cumplido alguna de las leyes. Por ejemplo, o sea, que se pase un rojo, obviamente le van a quitar la licencia y más encima un parte. Bueno, al volver a lo que es el tema de las leyes, hacia lo que es la palabra de Dios, también Dios tiene leyes para nosotros, para lo que es nuestro crecimiento espiritual, o sobre todo para saber cómo caminar dentro de lo que es esta vida que se llama de la cristiandad. Amén. Y sobre todo para aquellos que recién están comenzando este camino, creo que puede ser una aliciente bastante bueno con respecto a ciertos parámetros a seguir. En esta oportunidad nos toca hablar sobre el tema de la madurez, y creo que es un buen temazo, ¿eh? Pero vamos a la palabra de Dios. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, quiero leer palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Soberano Dios y buen Padre, quiero darte gracias en esta hora por este tiempo que nos brinda de poder estar juntos, a lo mejor por un lapso de tiempo donde podemos aprender de tu palabra. Yo quisiera pedirte que tu palabra sea motivo de bendición para los tuyos, y como siempre te lo he dicho, permíteme honrar y glorificar tu nombre a través de las Escrituras. Y la honra y la gloria es para ti ahora y siempre. Amén y amén. Bueno, cuando nosotros hablamos de madurez, hablamos de hartos conceptos bastante interesantes. Por ejemplo, ¿en qué consiste la madurez? O cómo podríamos de alguna forma encasillar, que se puede encasillar lo que es el tema de la madurez. Y yo creo que de alguna forma representa esto: la característica de una persona madura es de aquella que tiene un temple o sabe cómo comportarse en situaciones extremas. No es una cosa así como se despavorido, simplemente pierde el juicio, pierde el control, y en vez de traer paz o tranquilidad, en vez de ser una respuesta a la problemática, es una situación más grave que solucionar él. En vez de dar tranquilidad, dar paz, dar sosiego, en vez de ser una respuesta, es prácticamente una inquietud más en la persona. Así que, por lo tanto, lo que es el tema de madurez habla de autocontrol. La persona que tiene esta característica de la madurez tiene un cierto autocontrol con respecto a lo que está sucediendo, y su comportamiento en general es así. Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona con la otra. Un niño, o sobre todo la juventud, no es eterna. Tiene un lapso de tiempo. Se puede ser niño por un tiempo, pero se puede ser inmaduro por toda la vida. Esto significa que la etapa de la vida a nosotros nos enseña de que tenemos que ir madurando en el tiempo, y la persona que no tiene ese metabolismo o esa metamorfosis con respecto a lo que es la madurez se va a quedar siempre en esa incertidumbre de la discordia, de la disputa, de que siempre tiene la razón, que siempre quiere salir con la de él, etc. Eso demuestra un poco lo que es el tema de la inmadurez. Bueno, quiero hablarles un poco de una experiencia, varias experiencias de la Biblia que hablan de inmadurez y de madurez. Y hubo un hombre llamado el apóstol Pablo. Pablo tuvo varias experiencias dentro de lo que es su caminar, y se encontró con varios pueblos
que de alguna forma se encontró con este síndrome de inmadurez dentro de los cristianos incluso, y de gente que de alguna forma, proyectaba un cierto nivel espiritual como mayor al resto de la gente. Por ejemplo, a los corintios dicen que tenían muchos dones, llenos de dones, llenos de características como este, pero en el capítulo 3 de Corintios, quiero leer palabra de Dios, ¿sabes? En el capítulo 3 de Corintios, dice lo siguiente, y esta es una carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice: de manera que yo, hermano, no puedo hablarlos como espirituales, sino tengo que hablarles como carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía de ello, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿O andáis como hombres? ¡Wow! Entonces, una de las características de la madurez son los celos. Los celos, la envidia, las contiendas, los pleitos, etc. Y pareciera que el apóstol Pablo se enojó mucho con respecto a esto, porque la carta a aquellos que conocen fue muy duro. Le dijo: ustedes, yo debería tratarlos como maestros, ya como hombres ya con mucha más experiencia, con mucho más sosiego, como que tendría que hablarles de otras cosas espirituales, pero no puedo porque no tenéis los sentidos ejercitados para ello. Entonces, una de las características de la madurez son los celos, y yo creo que acá lo que la palabra del Señor quiere enseñar es que tenemos que tener un balance con respecto a nosotros mismos, evaluarnos. Nosotros mismos ponernos en balanza qué es lo que son, mis cualidades y cuáles son mis defectos. Y dependiendo para dónde se incline la balanza, es lo que usted es. Y si es sincero, se da cuenta que realmente hay cosas que hay que mejorarlas. Hay que, de alguna forma, como dicen los chicos, hay que hincarle el diente, hijo. Porque no se puede ser toda la vida inmaduros. Tiene que estar como la vida. La vida pasa inexorablemente. Cuando éramos niños, hablábamos como niños, pensábamos como niños y actuábamos como niños, pero ya dejamos las cosas de niños, dejamos las cosas de adolescentes. Y tal como decía, se puede ser adolescente, se puede ser joven un periodo de la vida, pero no por el resto de tu vida. Así que, por lo tanto, el tema de la madurez de alguna forma te está arrinconando para que tú puedas caminar como tal. Y el apóstol Pablo acá le habla a los corintios: pucha, me gustaría hablarles de otras cosas, pero tengo que volver a hablarles cosas que son básicas dentro del caminar. Y no estamos hablando de gente recién nacida en el Evangelio, sino que hablando de personas ya con cierto recorrido. Y la característica primordial de la inmadurez son los celos, la envidia, la discordia, las disputas, el descontrol con respecto a todo esto. Una persona controlada es una respuesta a una necesidad, pero una persona descontrolada es un problema más al problema. Y se encontró con otra experiencia el apóstol Pablo, y que era el libro de los Hebreos. Quiero volver al tema de los Hebreos porque es muy interesante. Mire, quiero leerle la palabra de Dios y quiero decirlo en forma bien asertiva. Dice lo siguiente, versículo 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad aún de leche. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, de alguna forma, necesitamos comprender que esta ley espiritual a Dios le interesa, viejo. Le interesa que maduremos, que de alguna crezcamos, que caminemos reposadamente.
Ya olvídate de celos, de contienda, que este pudo, que este no pudo, que yo debería estar ahí, yo debería estar acá, yo debería ser él, yo tengo mejor él, yo tengo mejor acá, yo tengo mejor currículum. Por favor, viejo. Eso habla de madurez. Recuerda esto, Dios bendice a quien quiere bendecir, lo bendice como quiere. Si hay alguien que ves bendecido, gloria y ora por él. Pero demuestra madurez. Quiero terminar con más que nada un concepto bíblico que se encuentra en el libro de Lucas, y quiero leerlo para que no crean que es una cosa mía, sino que en el libro de Lucas hay algo que es bien interesante de verlo, y ojalá sea de motivo de bendición. En Lucas, si no mal recuerdo, dice lo siguiente, en el capítulo 9, justo está acá, Lucas 9, del 52 al 54, dice lo siguiente: y envió mensajeros delante de Jesús, los cuales entraron a la aldea de los samaritanos para hacerles preparativos hacia Jesús, porque ya estaba en su último tiempo. Mas en este caso los samaritanos no lo recibieron, porque tenía el aspecto de ir hacia Jerusalén, dice la palabra de Dios. Y viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, que era el más joven de todos, le dijo al Señor: ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos como lo hizo Elías? Eso es inmadurez, viejo. Eso es inmadurez. Y ahora, ¿qué es lo que es la madurez? Rápidamente quiero ir a la madurez. A lo mejor voy a leer más versículos que de lo acostumbrado. Del capítulo de Romanos, aquí hay algo bien interesante que me gustaría leer para ustedes. En el capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Qué interesante esto, y quiero terminar con esta analogía. Nosotros siempre hemos visto en películas, o más que nada en lectura, en lo que sea. En una oportunidad habla de una experiencia de un campesino hindú, un campesino que para traer agua a su domicilio, a su casa, tenía que con una vara atravesar en la espalda y 2 cántaros a cada lado, un cántaro, y traer agua del río para llevarlo para el sustento del día, porque queda bastante retirado. Y tenía otras labores independientes que ejecutar, y eso de ir a buscar agua y volver le quitaba mucho tiempo. Y él tenía 2 cántaros que eran uno bastante nuevo, relativamente nuevo, y el otro era un poco ya envejecido, y por ser envejecido tenía ciertas fisuras, tenía cierta anomalía, el agua se filtraba. Y cuando iba a buscar el agua al río, volvía ya a la casa, esa vasija ya más vieja, más anciana, más usada, llegaba con la mitad del agua, incluso un poquito menos, y la otra prácticamente rebosando. Y como esto es una analogía, un día le dijo el macetero, que estaba más envejecido, dijo: ¿sabes por qué no te invitas y no me lleves más? Porque es mucho el esfuerzo que haces y prácticamente yo llego con la mitad del agua. En cambio, el otro, que es más joven, llega con toda el agua que tú le has puesto dentro. Y le dijo el campesino: es que tú no te has dado cuenta de un detalle. A mí me sirve tu madurez, sobre todo esta fisura que tiene en el cuerpo, en tu estructura. Yo tengo que, después de traer el agua, tengo que ir a regar el campo. Y me toca toda la franja de la orilla del camino, y tú no te diste cuenta que yo, mientras voy a buscar el agua, regreso, y esa agua que se cae de ti, de alguna forma va regando el espacio que yo tengo que volver en el día a hacerlo. En cambio, así simplemente hago el trabajo, y ya cuando termina el día está todo regado. ¿Por qué? Porque esa experiencia, esa fisura que tú tienes en el cuerpo, a alguien le ha servido en la vida. Yo quiero decirte algo en esta hora.
todo lo que te ha tocado vivir en la vida, esas fisuras que llevas en el alma, en la mente, en el cuerpo, a alguien le ha servido. Tu derrota a alguien le ha servido. Tu fracaso a alguien le ha servido. Tus sinsabores a alguien le ha servido. Porque así vas a llegar a la madurez. Cuando aprendas de tus errores. Porque tus errores también a alguien le van a servir. Y eso es madurez. El que aprende de sus errores. Que el Señor te bendiga, hijo. Que el Señor te bendiga y nos vemos después en la sexta ley espiritual. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva este roto corazón cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo,
en mí tu voluntad. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios, mi Rey, el que fue y el que vendrá. Regresarás y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como Rey. Contigo, Dios, por siempre estar.